Hola, ¿qué tal, gente reptiliana? Les doy la bienvenida a una transmisión más. El día de hoy les voy a hablar sobre el experimento de la cueva de los ladrones. Este es el título del famoso estudio de psicología social realizado en el año 1954 por Muzaffer Sherif y Caroline Sherif, donde se estudia el origen del prejuicio en los grupos sociales. Pero bueno, antes de continuar, quiero que se formulen las siguientes preguntas. ¿Cómo se desarrolla la hostilidad? ¿Es posible convertirla en solidaridad y ayuda a los demás? ¿Cómo y por qué se puede producir ese cambio? Estas preguntas ya se las había hecho antes otros psicólogos, y esta investigación o este experimento lo que trata es de resolverlas. Los profesores de la Universidad de Oklahoma desarrollaron el experimento en un amplio espacio propiedad de los Boy Scouts, que se hallaba completamente rodeado por el parque estatal, la Cueva de los Ladrones, o sea, la Roberts Cave State Park, en el estado de Oklahoma. Durante el estudio, Caroline Sherif fue presentada como una especie como de cuidadora. El equipo del estudio observó un grupo de 22 adolescentes varones de 11 años de edad. Cada grupo de morritos ignoraba la existencia del otro. Y es que, bueno, los mocositos fueron asignados en dos áreas bastante alejadas entre sí para que no se encontraran. Esto al inicio del experimento. Bueno, los investigadores cortaron donde se pudo los vínculos de amistad preexistentes. Y pues cada grupo eligió su nombre. Uno eligió The Rattlers, que es algo así como las serpientes de cascabel. Y los otros eligieron The Eagles, o sea, las águilas. Y pues bueno, por ahí de entre 2 y 3 días, los dos grupos comenzaron a desarrollar espontáneamente jerarquías sociales internas. O sea, ya saben, siempre hay un morro alfa, lomo plateado, que es el jefecillo. Siempre alguien se quiere hacer el jefecillo del equipo. ¿Por qué? Yo no lo sé, pero bueno. El experimento se dividió en 3 fases. Primero, la formación de ambos grupos. Y una de las cosas que más llamó la atención es que después de 2 días de convivencia ya se observaba, como les decía hace ratito, la jerarquía social, y que de alguna manera cada muchacho se sentía identificado con su propio rol en el grupo, y empezaban a desarrollar cierto tipo de tareas y actividades en base a las opiniones de la persona que había emergido como un líder. Y esto llegó a desencadenar cierta tensión y algo de conflicto intergrupal. No sé si recordarán la serie que salió hace poco primero creo que fue en YouTube y luego la mandaron a Netflix, la de Cobra Kai, que Miguel, el chico latino, se pone bien trucha y comienza a agarrar algo de liderazgo en el equipo. Eso fue en la primera temporada y bueno, Miguel era como una especie de líder chido, pero tenía su amiguito, el que tenía una cicatriz en el labio, que también después empezó a agarrar liderazgo. Les estoy haciendo spoiler alert. El niño el de la mohicana, por cierto, empieza a adquirir cierto liderazgo y se convierte en un líder medio mandoncillo y medio mala copa. Pero bueno, la segunda parte de este experimento, comienzan a establecer actividades entre ambos grupos. En su mayoría lo hacen con una índole o un afán deportivo para aumentar la pertenencia de cada quien a su propio grupo y a su vez fomentar la competitividad y por ende la hostilidad entre unos y otros. El problema es que esa hostilidad sí se puso muy muy densa, ya que la verdad los mocositos se andaban pasando de lanza y los investigadores, en este caso Caroline Sherif y este señor Muzaffer, tuvieron que detener con anticipación el experimento, porque si no, esto se les iba a salir de control. Más que finalizar el experimento, solamente se adelantaron a la tercera etapa. No sé si recordarán, volviendo a Cobra Kai,
Miguel y sus amigos empiezan a tener cierta rivalidad deportiva con el grupo de amigos de Samantha y Robbie, quienes tras identificarse muy fuertemente con sus respectivos dojos, heredan esta vieja rivalidad que tenían Daniel San y este otro güey, Johnny Lauren. Es muy interesante cómo a veces las estructuras, las rivalidades y los conflictos pueden llegarse a cierto modo heredar y pueden prevalecer más allá de las personas. Yo sé que los dos senseis sí eran así como rivales también en la serie, pero los alumnos también desarrollan esa rivalidad, no solo por cuestiones individuales, sino la llevan a una cuestión más allá de ellos en sus respectivos dojos. Y bueno, pasaron entonces a la tercera parte, que se consideraría la integración o la disminución de estas fricciones, para disminuirlas y promover la unidad entre The Rattlers y The Eagles. Sheriff ideó e introdujo tareas que requerían la cooperación de ambos grupos. Estas tareas se refieren al estudio como objetivos superordinarios. Una meta superordinaria es un deseo o un desafío, un peligro, un problema que necesita de los dos grupos para resolverlo, porque la fuerza de uno solo de los grupos o las habilidades de uno solo de los grupos no es suficiente para lograrlo. Y dentro de los retos propuestos incluían un problema de escasez de agua, un camión que se encontraba atascado y necesitaba la fuerza de todos los integrantes de ambos grupos para poder ser devuelto al campo. Y el otro era hallar una película para proyectarla para ambos grupos, es decir, que ambos grupos se beneficiaban de estas tareas. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Pues este estudio, por una parte, muestra la facilidad con la que puede formarse hostilidad entre dos grupos o más, y en el interior de los mismos. También este experimento es uno de los más citados en la historia de la psicología social. Los resultados también muestran cómo los seres humanos somos susceptibles al comportamiento hostil de grupo, y también de cómo las relaciones intergrupales se constituyen con cierta facilidad. Somos animales sociales. Por el contrario, la fase 3 evidencia la capacidad humana de conceptuar y discutir metas superordenadas, superiores a nosotros, de suspender por un momento las hostilidades para trabajar en equipo y para alcanzar estas metas. La influencia de las metas superordenadas para reducir las fricciones entre dos o más personas y promover la integración de ellas se observa muy frecuentemente en desastres naturales, después de terremotos, después de tsunamis, hasta después de catástrofes artificiales o creadas por el hombre. Las personas ponen en práctica su solidaridad y contribuyen organizadamente a solucionar o mitigar los problemas generados. Cuando una meta superordenada se organiza alrededor de un ataque inminente, el fenómeno se conoce como enemigo común. ¿Les suena? Este elemento del enemigo en común es visto comúnmente en historias ficticias, como por ejemplo en la película de Día de la Independencia. Todas las naciones se olvidan de los conflictos internos que tienen y se unen para desarrollar armas para poder combatir a los alienígenas. Entonces, este es un ejemplo ficticio de cómo el enemigo en común puede ser muy útil para unir a las personas. Otro ejemplo de este fenómeno puede observarse en los cómics de Watchmen de Alan Moore, y de hecho también hay una película de Watchmen que está muy chida, se las recomiendo, y ahí se pueden dar cuenta casi al final de la película de cómo funciona este elemento del enemigo en común. Otro ejemplo que les podría dar sería en la película de Pacific Rim, spoiler alert. Aquí la amenaza de invasores de tamaño descomunal hace que la humanidad se olvide nuevamente de toda su historia de combates y de pleitos, de guerras, para que se unan y entre todos crear estos robots gigantes.
Y pues bueno, la idea es destruir al invasor llevando al mundo a una era de prosperidad, ¿no? De hecho, también me acuerdo mucho de en Cobra Kai. ¿Cómo doy lata con esa serie? Debería de ser una tesis de Cobra Kai. Cuando Reese roba el dojo de Cobra Kai. No sé si recuerden que... No sé si recuerden que va con el vato de la renta y pone el contrato a su nombre y se queda con las instalaciones del dojo. Y al inicio comparte de sus alumnos. Pero bueno... después llegan otros alumnos que es que más fregones, como sea, ¿no? Pero Reese se convierte en una especie de enemigo en común y por lo tanto los alumnos de Daniel LaRusso y de Johnny Lawrence se unen contra un enemigo en común, que es Reese y sus alumnos. Entonces, en las series podemos ver cómo lo utilizan. Y en la vida real también. En Estados Unidos han utilizado muy frecuentemente este concepto del enemigo en común para unirlos y para que la gente no le duela el codo y gaste sus impuestos en fuerza militar, en armas. Todo el dinero que genera la guerra se genera porque hay un enemigo en común y la gente no se va a poner a escatimar en gastos para vencer a este enemigo en común. Yo nomás les digo. Y pues bueno, como les decía, es una herramienta para motivar a las personas para que apoyen una causa política. Y de hecho yo muy constantemente pienso que también el fenómeno OVNI es utilizado para que la gente de Estados Unidos no la haga de todos cuando el gobierno quiere meterle un montón de varo a la fabricación de armas y al fortalecimiento de su ejército. Y es que un líder puede producir un enemigo en común, un enemigo ficticio, una amenaza para todos, con la finalidad de llevar sus temas a la agenda pública y movilizar a los ciudadanos bajo una causa común. Esta herramienta política de bajo costo, porque en verdad es barata, puede contribuir considerablemente a fortalecer y a ampliar la base política de un líder. ¿Les suena un poquito esto del enemigo en común a las campañas que hacía Donald Trump en Estados Unidos? ¿Cómo fue que logró ganar las elecciones, las primeras elecciones a las que se postuló? Lo hizo precisamente utilizando esta estrategia política del enemigo común. Él en ese momento le echaba la culpa de todos los problemas de Estados Unidos a los inmigrantes. Obviamente no a todos les iba con el mismo cuento, pero fue una estrategia que le ayudó muchísimo a ganar las elecciones, a adherir votos para sí, para su campaña, aunque sus intereses políticos hayan sido realmente otros. De hecho, hay quienes dicen que en la administración de Trump no hubo tantos deportados como en la administración de Obama. Entonces, en realidad, lo del enemigo en común y lo de los inmigrantes era solo un tema para poder ganar las elecciones, ganarle a su contrincante. Hay que destacar que el descubrimiento de enemigos comunes puede ayudar a la organización de la ciudadanía contra estos. Ejemplos actualmente pueden ser, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático para unir a la gente a escala global. Aquí la cosa también, o el aspecto negativo del elemento del enemigo común, es que este es utilizado muchísimas veces para manipular a la gente en contra de sus propios intereses. Y esto podría tener consecuencias muy graves y muy lamentables. No sé si me doy a entender, pero estos temas particularmente a mí me interesan muchísimo porque nos abren los ojos sobre la manipulación que hacen los gobiernos o que hace cualquier otra persona respecto a la sociedad o sus subordinados. Y pues bueno, aquí lo más importante es la conclusión de cada uno de ustedes. Y ojalá me dejen sus ideas, mentadas de madre, comentarios, saludos y conclusiones en los comentarios. Yo de mi parte les mando un fuerte abrazo, cuídense, piensen mucho, reflexionen mucho. Siempre cuestionen a la autoridad, piensen en cómo es que esta decisión o cómo es que esta norma política me afecta a mí, me manipula a mí y me hace a mí perjudicar a los demás o perjudicarme a mí mismo. Nos vemos hasta la próxima transmisión y recuerden,
No está muerto lo que yace eternamente. Hasta la próxima. Bye.